Evangelio de hoy. Miércoles 2 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículo 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces se pusieron a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios le suplicaron: si nos echas, mándanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y de pronto toda la piara se abalanzó acantilado abajo y se ahogó en el agua. Los que cuidaban los cerdos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces todo el pueblo salió al encuentro de Jesús. Y, al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Cristo que pisa tierra impura para liberar lo que el mundo ha encerrado en las sombras. El Señor no teme cruzar al otro lado. No teme atravesar el lago. No teme llegar a una región extranjera, impura, habitada por paganos y considerada lejana a la bendición de Israel. Jesús cruza voluntariamente a la tierra de los Gadarenos, donde lo espera el caos, donde lo aguardan hombres encadenados no por hierro, sino por fuerzas invisibles que esclavizan el alma. En esa escena, no se encuentra con personas enfermas, ni con pobres que le imploran misericordia, sino con dos figuras tenebrosas, salidas de entre los sepulcros, que viven en el espacio de la muerte, excluidos del mundo de los vivos. Son seres desfigurados por el mal, hostiles, feroces, símbolo de todo lo que el hombre teme y oculta, de aquello que la comunidad rechaza y no sabe redimir. Jesús no retrocede ante el horror, sino que entra en él con la calma del que es Señor sobre toda tiniebla. Los demonios gritan desde dentro de esos hombres, no con súplica, sino con hostilidad temblorosa, porque reconocen en Jesús una presencia que los sobrepasa, una autoridad que los desarma. Ellos, los señores de la oscuridad, tiemblan ante la luz que irrumpe sin pedir permiso. Y claman: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Esta pregunta no nace del amor ni del arrepentimiento, sino del miedo de ser vencidos por la verdad, de ser expulsados de ese territorio donde se han instalado como dueños, poseyendo no solo cuerpos, sino mentes, estructuras, espacios. Jesús no dialoga, no negocia, no pacta. Solo dice: vayan. Y en esa sola palabra se manifiesta un poder sereno, total, absoluto. La piara que se lanza al abismo, símbolo del precio de la libertad, y de lo que el mundo no está dispuesto a aceptar. Los demonios piden entrar en una gran piara de cerdos. Y al obtener permiso, los animales se precipitan al mar, se ahogan en el agua. Este gesto es más que un evento extraño o una consecuencia física. Es una imagen cargada de fuerza teológica. Los cerdos, impuros, representan lo que es rechazado por la ley. Pero aquí muestran que la presencia del mal no puede mantenerse oculta sin consecuencia. Cuando la oscuridad se manifiesta, arrastra todo hacia el caos. Jesús libera a los hombres, pero a un alto costo económico. La piara entera se pierde. Y aquí se vislumbra la gran tensión entre el valor de la persona humana y los intereses materiales.
El pueblo prefiere conservar su producción antes que celebrar la sanación de los marginados. El rechazo al Salvador, cuando el miedo a perder lo propio es más fuerte que el deseo de salvación. Cuando los habitantes del pueblo se enteran de lo ocurrido, no corren a dar gracias, ni a ver con alegría a los hombres sanados. Corren a suplicar que Jesús se marche. Le tienen miedo. No porque los amenace, sino porque los desinstala. Porque toca sus intereses, porque su presencia remueve estructuras, saca a la luz lo que estaba oculto. Prefieren sus demonios conocidos que la libertad desconocida. Prefieren el silencio de sus sepulcros antes que la voz que resucita lo que estaba muerto. Así de profundo es el misterio del rechazo a Dios. Muchas veces, no es por ignorancia, sino por comodidad. Por miedo a perder lo que se ha edificado sobre estructuras que Dios viene a redimir. Jesús se marcha, pero su huella queda sembrada en la tierra oscura. Jesús no impone su presencia. No fuerza su acogida. No permanece donde no quieren recibirlo. Se marcha. Pero no como derrotado, sino como sembrador, que ha depositado una semilla en un suelo árido. La sanación de los endemoniados es testimonio vivo. Es palabra encarnada. Es anuncio mudo pero elocuente de que el reino ha tocado esa tierra. La región queda marcada por la presencia fugaz, pero poderosa, de un Dios que no olvida a nadie. Que va incluso a los márgenes más oscuros para buscar lo que estaba perdido. Una escena que interpela la comodidad del creyente. Este pasaje no es simplemente una historia del pasado, sino un espejo para el hoy del creyente. ¿Qué regiones impuras de nuestra vida sigue visitando Cristo, pero nosotros le pedimos que se marche? ¿Cuántas veces hemos preferido conservar nuestras piaras, nuestras estructuras, nuestras seguridades, antes que dejarnos liberar por el poder de su palabra? La libertad que Él ofrece es real, pero exige renuncia. Exige desprendimiento. Exige acoger una nueva manera de vivir. La ternura escondida tras la autoridad. En el centro de esta escena está la autoridad de Jesús. Una autoridad que no se impone con violencia, sino con firmeza llena de compasión. Él no viene a castigar, sino a liberar. A restaurar lo perdido. A hacer que aquellos que vivían entre sepulcros vuelvan a la vida, al rostro humano. A la comunidad. Es una autoridad que transforma sin humillar. Que toca sin herir. Que exorciza no con látigos, sino con el resplandor de la verdad. Jesús no solo vence al mal externo, también desmantela los sistemas internos que lo alimentan. La liberación que Jesús realiza no es solo de carácter externo. No basta con sacar a los demonios del cuerpo de los endemoniados. Si no se transforman también las estructuras sociales, los corazones humanos y los miedos colectivos que han sostenido ese exilio espiritual. Porque aquellos hombres vivían expulsados de la ciudad, relegados a los sepulcros. No solo por su estado espiritual, sino porque nadie quiso hacerse cargo de ellos. Es el pecado estructural lo que también se revela aquí, una sociedad que prefiere esconder lo que no comprende, temer lo que no puede controlar y condenar lo que no se ajusta a sus normas. Jesús, al liberar a estos dos, también confronta la pasividad de los demás. El exorcismo como signo de un reino que no tolera el dominio de la oscuridad. Cada milagro de Jesús es un signo del reino. Y en este caso, el exorcismo es un manifiesto contundente de que el reinado de Dios no tolera zonas de sombra.
No hay región tan perdida que no sea digna de redención. No hay cadena tan antigua que no pueda romperse con el mandato divino. El reino no se impone con violencia, pero es radical en su rechazo al mal. Jesús no permite que el mal conviva pacíficamente con la vida del hombre. Porque el reino trae luz sin mezcla, claridad sin concesiones. La pérdida de los cerdos como escándalo para el corazón. Apegado al interés propio. Lo que a muchos perturba de este pasaje no es la violencia de los demonios, ni la esclavitud espiritual de los hombres, sino la pérdida de la piara de cerdos. Este detalle denuncia una realidad profundamente humana. Nos escandaliza más perder lo material que salvar lo humano. Aquellos cerdos eran fuente de riqueza. Y en su desaparición se percibe un golpe al interés económico. Pero Jesús viene a subvertir ese orden. A declarar que una sola vida humana vale más que toda una economía local. Esta paradoja evangélica es esencial: el reino no se construye sin perder algo de lo que el mundo considera ganancia. La imagen de los sepulcros como metáfora del encierro espiritual contemporáneo. Esos sepulcros donde habitaban los endemoniados no son solo lugar geográfico. Son símbolo de todas las prisiones interiores, en las que hoy también podemos vivir. Sepulcros de resentimiento, de odio acumulado, de miedo, de heridas sin sanar. Sepulcros de relaciones rotas, de silencios dolorosos, de heridas familiares. Jesús entra ahí. En esas tumbas donde el alma se encierra. Y con su sola presencia hace estallar los cerrojos invisibles. No hay sepultura que pueda resistirse a su palabra vivificadora. Los demonios reconocen a Cristo más que muchos creyentes tibios. Resulta sobrecogedor que los demonios llamen a Jesús por su verdadero nombre, Hijo de Dios. Lo reconocen, lo temen, saben quién es. Y sin embargo, los que deberían acogerlo con gozo, lo rechazan con miedo. Esta contradicción atraviesa los siglos. ¿Cuántas veces los enemigos de Dios saben más de su poder que sus propios discípulos? ¿Cuántas veces los corazones templados no se conmueven por la presencia divina? Mientras que los demonios tiemblan. Jesús no busca ese reconocimiento por temor. Pero nos muestra que su identidad no puede ser ocultada ni siquiera por las tinieblas. La huida de los porqueros, narradores de una verdad incomprendida. Los cuidadores de los cerdos son los primeros testigos de lo que ocurrió. Pero su relato no es de adoración, ni de alabanza, sino de alarma. Corren al pueblo. No para anunciar la gloria de Dios, sino para advertir del peligro de tenerlo cerca. Su visión está empañada por el miedo y la pérdida económica. Y sus palabras despiertan una reacción masiva: echar a Jesús. Esto nos confronta con nuestra forma de recibir los testimonios. Si no hay un corazón dispuesto a escuchar con fe, incluso los milagros se convierten en escándalo. El miedo al cambio, obstáculo constante para acoger la redención. Todo el pueblo ruega que Jesús se marche. No hay persecución violenta, ni ataques directos. Solo una súplica: vete de aquí. Esta súplica revela un temor profundo: no quieren lo que Jesús trae. Porque saben que su presencia exige cambio. Transformación. Ruptura con el pasado. Jesús incomoda porque no se acomoda. Su amor purifica con fuego. Su misericordia hiere para sanar. Su libertad desenmascara nuestras ataduras. Y el alma cómoda lo rechaza. Jesús no se impone, se retira con la dignidad de quien ha dado todo. Ante la negativa del pueblo, Jesús se marcha. Sin pronunciar juicio.
sin dejar condena, sin levantar la voz. Se marcha con el silencio de quien ama sin condiciones, de quien respeta incluso la libertad de rechazarlo. Pero se marcha dejando atrás dos vidas transformadas. Dos testigos mudos de un amor que no pidió permiso para salvar. Esa es la dignidad del Salvador, nunca se impone, pero siempre deja huella. Jesús, visitante de las tierras que todos consideran perdidas. La región de los Gadarenos no era territorio bendecido por la ley. Era pagana, marginada, olvidada. Y sin embargo, Jesús va allí. Rompe las fronteras religiosas, las divisiones sociales, las normas de pureza. Porque su amor no conoce límites, ni mapas sagrados, ni pueblos exclusivos. Donde hay un corazón encadenado, Él va. Donde hay un alma habitada por la muerte, Él pisa esa tierra. Donde nadie quiere entrar, Él cruza. Una libertad que incomoda a los que prefieren vivir entre cadenas. Los dos hombres liberados representan a tantos que, sin quererlo, han sido marginados por su dolor. Jesús los libera de forma total. Pero esta libertad no es aplaudida por los suyos. Y es que hay libertades que, cuando se manifiestan, evidencian las esclavitudes de los que aún viven atados a sus seguridades. Quien ha sido liberado por Cristo se convierte en una denuncia viva. Su sola existencia recuerda que hay otro modo de vivir. Que el mal puede ser vencido, que el miedo puede ser arrojado al mar. El mar, tumba de demonios, cuna de vida nueva. La escena del mar recibiendo a los demonios expulsados de los hombres tiene un valor simbólico profundo. El mar, lugar de caos en la mentalidad bíblica, se convierte en tumba de lo que antes dominaba la existencia de los poseídos. Y así como las aguas del diluvio borraron una humanidad corrompida, también ahora las aguas del mar se llevan aquello que no pertenece al reino. Jesús no solo expulsa, también sella con autoridad el destino de lo expulsado. Una expulsión que purifica el entorno más allá del individuo. No solo son liberados dos hombres. También la tierra misma es purificada de una presencia que la contaminaba. La posesión de los Gadarenos no era solo personal. Tenía efectos comunitarios, nadie pasaba por ese camino. El miedo lo dominaba todo. Pero al ser liberados ellos, también el lugar queda liberado. Jesús reabre caminos bloqueados por el miedo. Y devuelve paso a quienes creían que ya no había tránsito posible. Una mirada nueva a quienes eran considerados casos perdidos. La mirada de Jesús sobre los endemoniados es absolutamente distinta de la del pueblo. Donde los demás vieron amenaza, Él vio dignidad. Donde todos vieron ruina y peligrosidad, Él vio posibilidad de sanación. Jesús nunca define a nadie por sus heridas. Siempre ve más allá de las apariencias. Penetra en la esencia que aún no ha sido contaminada por el mal. Él ve el rostro del Hijo debajo del desgarro. El Evangelio que escandaliza al corazón que ha olvidado lo esencial. Porque la gente se escandaliza más por la pérdida de los cerdos que por la recuperación de dos hermanos. Porque el corazón endurecido valora lo económico por encima de lo humano. Porque el escándalo revela dónde está nuestro verdadero tesoro. Y cuando Jesús toca lo que idolatramos, nuestra respuesta no siempre es adoración, a veces es rechazo. La verdadera fe implica aceptar que Dios acuda a nuestros valores y nos despoje de lo que ya no da vida. Jesús, Señor también de los territorios que nadie quiere visitar.
La presencia de Jesús en Gadara es escandalosa también por eso. Él entra donde nadie quiere entrar. Y nos revela que el Señor no es Dios solo de los templos, sino también de los cementerios, de los rincones olvidados, de los márgenes. Donde haya sufrimiento, allí irá Cristo. Donde haya sombra, allí brillará su luz. No hay rincón del mundo que no sea alcanzado por su paso, ni persona tan lejana que no pueda ser abrazada por su misericordia. La reacción colectiva como espejo de nuestras propias resistencias. El pueblo que rechaza a Jesús es el mismo que quizá oraba por una solución, pero no la imaginaba tan radical. A veces pedimos a Dios que intervenga, pero cuando lo hace, no lo reconocemos porque no se ajusta a nuestras expectativas. Jesús no viene a confirmar lo que ya creemos, sino a revelarnos lo que aún no vemos. Y cuando la luz irrumpe con tal claridad, muchas veces preferimos quedarnos en la penumbra cómoda. La humildad del que no impone, pero transforma sin pedir permiso. Jesús no se justifica. No da explicaciones a quienes lo expulsan. Ya lo ha hecho todo, ha curado, ha liberado, ha mostrado el reino. Ahora deja en libertad a los hombres para aceptar o rechazar. Su humildad es parte de su grandeza. Su silencio es expresión de respeto sagrado. El amor de Dios nunca se impone, pero siempre deja una huella que nadie puede borrar. Una semilla de testimonio que dará fruto en su tiempo. Aunque Jesús es rechazado, su paso por la región no será estéril. Los dos liberados quedan allí. Sus vidas hablarán. Sus ojos resplandecerán con una luz que antes no tenían. Y quizá el mismo pueblo que hoy pide su marcha, mañana pedirá su regreso. Porque la semilla ha sido sembrada. Y la palabra nunca vuelve vacía. Y el testimonio silencioso de una vida redimida tiene más poder que 1000 discursos. La confrontación entre el reino y el mundo no siempre produce alegría inmediata. Cuando Jesús se manifiesta, cuando su poder irrumpe sin pedir permiso, no siempre provoca júbilo inmediato en quienes presencian sus obras. El reino de los cielos es como una espada que corta hasta lo más profundo, que separa la mentira de la verdad, que desvela el apego que tenemos a lo conocido, incluso cuando eso conocido es oscuridad. Por eso, cuando la luz brilla demasiado fuerte, muchos prefieren cerrar los ojos. Porque enfrentarse a esa claridad exige decisión, valentía y desapego. El rechazo de Jesús es en realidad rechazo del propio cambio interior. La petición del pueblo para que Jesús se marche revela una actitud que, aunque sutil, es devastadora. No queremos que nada ni nadie toque lo que hemos acomodado, lo que creemos controlar. El rechazo a Cristo no es racional. Es una defensa inconsciente del yo contra la transformación radical que Él trae consigo. Preferimos convivir con nuestros demonios que dejar que Jesús los expulse y, con ellos, se lleve también nuestras máscaras. El precio de la libertad verdadera no siempre parece accesible. Ser libre implica pérdida. Implica renunciar al sistema que me beneficiaba aunque mantuviera a otros encadenados. Por eso, cuando Jesús libera, algunos tiemblan. No por la belleza de la acción, sino por el eco que esa libertad produce en su propio interior. ¿Y si también yo necesito ser liberado? ¿Y si también yo he convivido con una opresión que no sabía nombrar? La piara que se precipita al mar como símbolo de lo que debe hundirse. Los cerdos que caen al mar no son solo animales.
representan aquello que no puede participar del reino. Lo que debe morir para que algo nuevo nazca. ¿Y si esa piara es lo que he alimentado por años? Si son mis hábitos, mis pecados, mis seguridades disfrazadas. Entonces verlos desaparecer me causa dolor. Pero ese dolor es parte de la purificación. Es la cruz que precede a la resurrección. La ternura del Señor que no responde al rechazo con castigo. Jesús, a pesar del rechazo, no responde con ira. No invoca fuego del cielo, ni lanza amenazas. Él, que tiene poder para someter a los demonios, tiene aún más poder para respetar la libertad humana. Su grandeza no se ve solo en los milagros que realiza, sino también en el silencio amoroso, con el que se retira cuando no quieren recibirlo. Y ese silencio es semilla. Es un susurro que algún día germinará. El misterio de dos vidas transformadas como fermento invisible. Aunque el texto no nos narra más sobre aquellos dos hombres, podemos intuir la magnitud del cambio que experimentaron. De noche sin fin pasaron a luz gloriosa. Del grito desquiciado al silencio sereno. De la tumba al camino. Su sola presencia, en adelante, será predicación. Sus cuerpos nuevos serán anuncio. Su mirada limpia será respuesta al que duda. De que Jesús puede renovar hasta lo imposible. Las ciudades que echan a Jesús terminan buscando a sus discípulos. Más adelante, en otras escenas, veremos como pueblos enteros, que un día rechazaron a Cristo, comienzan a acoger a los apóstoles. La palabra que fue sembrada no fue olvidada. La memoria de lo que Jesús hizo permanece. Como fuego en el interior de quienes lo presenciaron. Por eso, aunque lo echaron, no lo olvidaron. Y la semilla silenciosa dio su fruto en la predicación de sus seguidores. La experiencia de lo sobrenatural no basta sin la fe. Los porqueros vieron el milagro. El pueblo escuchó el relato. Los hombres liberados eran evidencia viva. Sin embargo, eso no produjo fe automática. Porque la fe no nace solo del asombro, sino de la apertura del corazón. Se puede ver lo divino y aún rechazarlo. Se puede presenciar la gracia y seguir apegado a lo propio. Los cementerios no detienen al que da vida. El hecho de que Jesús entre en una región de sepulcros no es casual. Él es el que desciende a los infiernos. El que pisa las tumbas y las transforma en jardines. No hay oscuridad que lo detenga. No hay muerte que no tiemble ante su paso. En cada sepulcro espiritual donde el alma yace sin esperanza, Cristo puede hablar su palabra de resurrección. Una invitación a dejar entrar a Jesús en nuestras regiones interiores más temidas. Todos tenemos dentro una tierra de los Gadarenos. Un lugar del alma al que no nos atrevemos a ir. Donde los gritos internos nos asustan, donde nuestros demonios se esconden. Jesús quiere entrar ahí. No para condenar, sino para liberar. No para destruirnos, sino para darnos vida nueva. ¿Le abriremos ese espacio? ¿O le diremos también, vete de nuestro territorio? Jesús no teme los lugares impuros, los redime desde dentro. El Señor no se detiene en la frontera de lo considerado impuro. Él la atraviesa con autoridad. Con ternura. Con la intención de sanar desde dentro lo que ha sido corrompido desde fuera. Entra en la región de los Gadarenos, territorio considerado pagano. Donde los sepulcros, los demonios y los cerdos coexistían en una atmósfera densa y oscura. Pero para Jesús, no hay tierra que no merezca su presencia. Todo lugar, por más deformado,
puede ser tocado por la gracia redentora. El contraste entre la violencia demoníaca y la paz que sigue al encuentro. Los hombres poseídos vivían encadenados, agresivos, aislados, incapaces de convivir con otros. Eran prisioneros de una fuerza que los desfiguraba. Pero tras el encuentro con Jesús, lo que reina es el silencio. La calma, la paz. El grito se convierte en contemplación. La furia en mansedumbre. El miedo en gratitud. El poder del Hijo de Dios no necesita imponerse con estruendo. Su autoridad es tan grande que basta su presencia para que el caos retroceda. La fuerza de un sí interior que libera aún sin palabras. En el texto no escuchamos ninguna palabra de súplica por parte de los poseídos. Su grito es más del mal que los habita que de su voluntad personal. Pero Jesús los mira. Los ve. Y en el fondo de su alma herida, percibe un deseo profundo de ser liberados. Y actúa. Porque Dios no espera que el sufriente le formule teologías. Basta un corazón roto, un anhelo sincero, una mirada que clama sin palabras. El mal reconoce a Jesús como Hijo de Dios, pero no lo ama. Los demonios no niegan quién es Jesús. Lo nombran con exactitud: ¿has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Pero su reconocimiento es temeroso, no amoroso. Hay una diferencia inmensa entre saber quién es Dios y vivir en comunión con Él. El corazón del discípulo no se conforma con información sobre el Señor. Desea habitar en su voluntad, beber de su espíritu, reflejar su compasión. La libertad como restauración de la identidad. Ser liberado por Cristo no es simplemente dejar de sufrir, es recuperar el rostro. El nombre, la historia. Los hombres poseídos eran considerados endemoniados. Su identidad se había confundido con su mal. Pero Jesús los separa del demonio. Les devuelve su dignidad. Los restituye a su condición de hijos. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Mostrarnos quién somos cuando el mal ya no nos posee. La paradoja de una petición sin sentido: que se marche quien acaba de salvar. Cuando la gente del pueblo ve lo ocurrido, no celebra. Se asusta. Se incomoda. Y le piden a Jesús que se vaya. ¿Cómo se puede rechazar a quien viene a salvar? Porque muchas veces preferimos la calma del status quo a la sacudida de la gracia. Preferimos el control, aunque sea con cadenas, al vértigo de una libertad que no manejamos. Jesús no se impone. Se retira con respeto. Pero deja una huella imborrable. Los demonios piden entrar en los cerdos, signo de su bajeza y autodestrucción. El mal no soporta la expulsión. Pide un nuevo alojamiento, aunque sea miserable. Y al entrar en los cerdos, se precipita al abismo. Este gesto es altamente simbólico: el mal no tiene vocación de vida. Solo sabe destruir. Por eso, dejar espacio en el alma al mal es aceptar que algo dentro de nosotros se encamine hacia la muerte espiritual. Jesús no pacta con los demonios. Los expulsa. Los desarma. Los arroja fuera. El poder de Jesús trasciende la lógica del temor. El pueblo que teme a Jesús no ha comprendido aún su corazón. Lo ven como alguien peligroso. Porque ha alterado su economía, sus estructuras, su vida cotidiana. Pero la verdadera seguridad no está en mantener las cosas como están. Está en confiar en quien nos ha mostrado que tiene poder sobre el mal. Jesús no es una amenaza.
Es el cumplimiento de todo anhelo de salvación. La memoria del milagro como semilla que germina con el tiempo. Aunque lo hayan echado, Jesús ha dejado una impronta. Los testigos no olvidarán lo que vieron. Los hombres liberados serán testigos silenciosos de la misericordia. Y en algún momento, esa memoria obrará una conversión colectiva. El Evangelio tiene su ritmo. No se impone. Avanza lentamente, como levadura que fermenta en el silencio. Como fuego que arde en lo escondido. La victoria del bien no necesita aplauso humano para ser verdadera. Jesús no busca aprobación. No exige reconocimiento. Actúa por amor. Y su victoria no se mide por el aplauso inmediato, sino por la transformación profunda que realiza. Aunque lo echen, aunque no lo comprendan. Aunque el miedo le cierre las puertas, su paso ha dejado luz. Esa luz no se apagará. Porque todo lo que viene de él permanece para siempre. Una región marcada por la muerte, visitada por la vida. El relato nos sitúa en una tierra de sepulcros. En un territorio que lleva el peso de la muerte en sus entrañas. Allí, donde la vida humana parecía haber sido expulsada, se mueve Jesús. Su presencia es como una lámpara que entra en la más densa oscuridad. Sin miedo a contaminarse, sin horror al hedor de lo perdido. Él camina sobre la orilla del miedo humano. Y lo transforma en posibilidad de salvación. Una misericordia que atraviesa el umbral de lo despreciado. A los ojos del mundo, aquellos hombres no valían nada. Habían sido desterrados incluso de sus propias comunidades. Condenados a vivir entre tumbas y cadenas. Sin nombre, sin hogar, sin voz. Pero Jesús no ve lo que ven los demás. Él ve hijos perdidos. Imágenes de Dios deformadas por el mal. Vidas aún llamadas a florecer bajo la luz del amor eterno. La mirada que restaura lo que todos dieron por perdido. Al mirarlos, Jesús no se estremece de asco ni de miedo. Su mirada no condena. Al contrario, toca lo más profundo de esos corazones lacerados. Y allí despierta la esperanza. Es posible que ningún otro les haya sostenido la mirada en años. Pero ahora, la luz de Dios se cuela por las grietas de su ruina interior. Y comienza una resurrección silenciosa. Los demonios conocen su destino, pero no cambian de rumbo. La reacción de los demonios es reveladora, no discuten la autoridad de Jesús. No niegan su poder. Solo preguntan si ha llegado su hora. Esta confesión involuntaria nos habla de un mal que sabe que su final es inevitable. Pero que aún así persiste en destruir. Jesús no dialoga con la oscuridad. La expulsa con firmeza, sin miedo, con una palabra de autoridad que estremece el mundo espiritual. El poder de Jesús no necesita espectáculo para ser glorioso. En contraste con la violencia del mal, el gesto de Jesús es sereno. No hay gritos, no hay gestos teatrales. Solo su presencia, solo su voluntad, solo su palabra. Así es el reino, no entra con estruendo, sino con la majestad humilde de quien no necesita demostrar nada. La verdadera autoridad es silenciosa. Actúa, transforma y deja huellas sin necesidad de aplausos. El bien incomoda cuando se vuelve demasiado real. Para muchos de los habitantes de aquella región, el milagro fue más una amenaza que una bendición. No supieron alegrarse por la sanación de sus hermanos. Solo vieron la pérdida de su piara, de sus bienes, de su economía. El corazón humano, a veces, teme que Dios lo cambie todo.
Y entonces prefiere rechazar al Salvador antes que dejarse salvar. Es el drama del alma apegada al mundo. La paradoja de ver el milagro y no acoger al milagroso. Los testigos presenciaron lo extraordinario, pero no abrieron su corazón. La evidencia no fue suficiente. Esto nos muestra que la fe no nace solo de lo que se ve, sino de una disposición interior, de una sed profunda de verdad y de sentido. Se puede ver a Dios en acción y aún así cerrarle la puerta. Por eso Jesús no se impone, ofrece, llama, y espera. La libertad duele cuando exige abandonar lo conocido. Para el pueblo, el milagro fue disruptivo. Alteró su normalidad. Y aunque esa normalidad incluía dolor y exclusión, les era familiar. Por eso prefieren el retorno a su vida de siempre, antes que entrar en la aventura incierta que propone el reino. Pero Jesús no deja de llamar. Su paso, aunque breve, ha sembrado una pregunta que no se borrará fácilmente. El testimonio silencioso de los rescatados se vuelve predicación. Esos dos hombres, antes marginados, serán ahora portadores de una historia imposible de negar. Su sola existencia transformada es ya evangelio. Donde antes había gritos, ahora habrá palabras de gratitud. Donde antes reinaba el miedo, ahora brillará la paz. Jesús los deja como lámparas encendidas en medio de la oscuridad. Como semillas que anunciarán que Dios ha pasado por allí. Jesús sigue cruzando nuestras orillas interiores hoy. Cada vez que leemos este Evangelio, Él se acerca también a nuestra región interior más lastimada. Se aproxima a nuestras cuevas, a nuestros gritos ocultos, a nuestras heridas no sanadas. Y lo hace sin condena. Con una paz que desarma, con una autoridad que consuela. Si lo dejamos entrar. Si no le pedimos que se vaya, Él expulsará todo lo que nos ha oprimido. Y hará de nuestro interior una tierra nueva. El umbral entre lo humano y lo inhumano. Cuando los endemoniados salieron al encuentro de Jesús, no lo hicieron como personas enteras. Su humanidad estaba parcialmente oscurecida por una fuerza extraña. Por un poder que los anulaba. Eran cuerpos vivos, sí, pero interiormente esclavizados. Jesús, al presentarse ante ellos, no solo los encuentra en el límite del territorio judío, sino también en el límite de la dignidad humana. Él viene a reconstruir lo que el mal ha derrumbado. Jesús se deja encontrar donde nadie se atrevería a entrar. La escena comienza con Jesús en tierra extranjera. En una zona que cultural y religiosamente era vista con recelo por los judíos. Pero el reino de Dios no conoce fronteras excluyentes. Jesús no rehúye del terreno difícil, ni de las situaciones tenebrosas. Él pisa los umbrales más oscuros de la existencia humana. Porque allí también late un corazón que puede ser redimido. El miedo de los demonios es la reverencia invertida. Los demonios no solo reconocen a Jesús, sino que tiemblan ante su presencia. La fuerza del mal sabe que no puede resistirse ante la pureza del bien. Y aunque usan palabras desafiantes, en realidad suplican. ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es el lamento de quien ya está derrotado. De quien sabe que su tiempo se acorta cuando el amor se hace presente. La voz de Jesús no necesita elevarse para ser obedecida. El poder de Jesús no se manifiesta a través de gritos ni discursos. Su sola voluntad es suficiente para transformar lo irredimible. Dice una sola palabra, y el orden del mundo espiritual se reconfigura. Es el eco del mismo verbo que creó el universo.
Por eso, cuando habla, los demonios obedecen. La violencia se silencia. Y lo que estaba muerto empieza a latir de nuevo. Los cerdos, símbolo de lo impuro que se precipita al abismo. La petición de los demonios de entrar en los cerdos es profundamente reveladora. El mal busca siempre una morada donde habitar. Y se aferra incluso a lo más bajo. Pero el resultado es su autodestrucción. Los animales corren y se precipitan al lago. Es la imagen de un mal que, al no encontrar acogida en el alma humana, se aniquila a sí mismo. Porque el mal no sabe habitar en paz. Solo puede arrastrar hacia el abismo. El milagro es signo, pero no garantiza la apertura del corazón. La gente del pueblo ve lo ocurrido. Pero no se conmueve por los hombres liberados. Se escandaliza por la pérdida de sus animales. Por la alteración de su vida cotidiana. Prefieren la estabilidad de su rutina antes que abrirse al Dios que salva. Y así, paradójicamente, la presencia de Jesús les parece un peligro. El corazón humano puede ser tan cerrado que incluso el bien más evidente le resulte amenazante. Jesús no fuerza la entrada, respeta incluso el rechazo. Cuando le ruegan que se marche. Jesús no protesta. No amenaza. No castiga. Simplemente se va. Esta actitud es profundamente respetuosa y a la vez dolorosa. Dios no invade. Se ofrece. Y si no lo queremos, se retira con una ternura que no humilla. Pero deja en el aire una pregunta que seguirá resonando: ¿por qué le pedimos que se aleje cuando Él venía a darnos vida? El silencio de los hombres liberados es elocuencia del alma sanada. No oímos palabras de los liberados. Pero su sola transformación habla por sí sola. De hombres temidos pasaron a ser testimonios de misericordia. Su paz interior recién recuperada era la prueba de que Dios había actuado. Y esa paz, silenciosa pero visible, se convierte en semilla de evangelio en medio del rechazo general. Porque la luz no necesita ruido para brillar. Solo necesita no apagarse. El exorcismo como signo de la redención total del ser humano. Jesús no expulsa solo demonios. Expulsa todo aquello que impide a la persona ser plenamente ella misma. Quita el miedo, la culpa, la desesperanza, la autoimagen deformada. Devuelve el rostro, el nombre, la libertad interior. Por eso, cada milagro es una recreación. Una nueva génesis. Un comienzo inédito donde antes todo era ruina. La invitación a reconocer nuestra propia fragilidad. Este pasaje nos confronta con la realidad de nuestra fragilidad humana. Esa parte de nosotros que puede sentirse atrapada, rota, excluida o incluso dominada por fuerzas oscuras. Al igual que los endemoniados, todos llevamos dentro heridas invisibles, que a veces nos hacen sentir desterrados de nosotros mismos. Jesús se acerca precisamente a esa parte oculta. A esa profundidad que no siempre queremos mirar. Porque teme el cambio que su presencia exige. La valentía de Jesús al no huir de lo incómodo. Jesús no elige quedarse solo con lo cómodo. Con las multitudes que lo aclaman o los lugares seguros. Él se adentra en las periferias del alma y de la sociedad. En esos rincones donde el dolor, la locura o el rechazo parecen reinar. Este acto de valentía nos recuerda que el amor verdadero no busca lo fácil, sino que se compromete con lo real. Por más difícil que sea el camino. El poder liberador que brota del encuentro con Cristo. La sanación de los endemoniados no es solo un alivio físico o mental. Es una verdadera liberación del ser completo.
El poder que tiene Jesús para expulsar el mal es, en última instancia, el poder de restaurar la dignidad y la libertad. Nos muestra que ninguna cadena, por más fuerte que parezca, es capaz de resistir el amor divino. Esto debe darnos esperanza para nuestras propias ataduras interiores. La comunidad y la dificultad para aceptar la sanación ajena. Es significativo que la reacción de los habitantes del lugar no sea de júbilo por la liberación de sus vecinos, sino de miedo y rechazo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo, en ocasiones, la comunidad teme el cambio que la gracia provoca. A veces preferimos la estabilidad de lo conocido, aunque sea doloroso, a la transformación que desafía nuestras seguridades. Es un llamado a abrir nuestros corazones a lo nuevo que Dios quiere realizar. La importancia del testimonio silencioso y coherente. Aunque los hombres liberados no pronuncian palabra en el relato, su cambio es un testimonio poderoso. El Evangelio nos muestra que la mejor predicación es la coherencia de vida. El testimonio del amor vivido. En nuestra cotidianidad, la transformación interior se manifiesta en obras de justicia, misericordia y paz. Y es el reflejo del encuentro con Jesús vivo. La llamada a no temer el despojo por el reino. El pueblo pidió a Jesús que se marchara porque perdían sus cerdos, su patrimonio. Muchas veces, el seguir a Cristo implica perder seguridades materiales, apegos o proyectos humanos. Esta escena nos desafía a confiar que lo que ganamos en el reino es infinitamente mayor que lo que dejamos atrás. La verdadera riqueza es interior y eterna. Y Jesús nos invita a no tener miedo a esa pérdida que libera. El poder de la misericordia que no excluye a nadie. Que Jesús se encuentre con estos hombres en un lugar impuro. Muestra que la misericordia de Dios no excluye a nadie. No importa cuán lejos o caídos estemos. Él siempre nos busca para devolvernos la dignidad. Es una invitación a no tener miedo de acercarnos al amor de Dios. Incluso cuando sentimos que estamos en el fondo del pozo. El drama de la libertad humana frente a la gracia. Jesús respeta la libertad humana. El pueblo decide pedirle que se retire. Y él acepta esa petición. Nos recuerda que la gracia divina no se impone, sino que se ofrece. Podemos aceptar o rechazar a Dios. Esta tensión es parte del drama humano y espiritual. Y nos invita a elegir con libertad al amor que nos salva. Jesús, siempre cerca, aun cuando parece lejos. Aunque Jesús se retiró de aquella región, su presencia sigue actuando en la vida de aquellos hombres liberados y en el corazón de cada uno de nosotros. El Dios que salva no se cansa de buscar y ofrecer vida. Incluso cuando nos alejamos, Él está esperando pacientemente nuestro retorno. Su amor es persistente, paciente y fiel. El contraste entre el caos y el orden divino. En este relato, el contraste entre el caos de los endemoniados y el orden que Jesús introduce es muy evidente. Mientras que los primeros viven en un estado de confusión y violencia, la presencia de Cristo trae armonía y paz. Este contraste nos invita a reflexionar sobre el estado interior en el que vivimos cada día. ¿Permitimos que la paz de Dios ordene nuestra vida? ¿O seguimos permitiendo que el caos gobierne nuestro interior? La liberación como signo de la compasión divina. Jesús no solo realiza un acto de poder, sino que manifiesta la compasión profunda que tiene por cada ser humano. La sanación de los endemoniados es expresión palpable del amor misericordioso de Dios. La compasión divina se acerca siempre al sufrimiento.
ofreciéndonos esperanza y restauración. Así, somos invitados a ser también canales de esa compasión en el mundo. La incomprensión y el miedo como barreras para la fe. La reacción de los habitantes del lugar nos muestra cómo el miedo y la incomprensión pueden bloquear la apertura a la gracia. A menudo, lo que Dios realiza en nuestra vida nos desestabiliza y nos hace temer perder lo conocido. Esta actitud, aunque humana, nos aleja de la experiencia transformadora que Él quiere darnos. Por eso, necesitamos cultivar la confianza para acoger incluso las pruebas que Dios permite. La importancia de reconocer el poder de Jesús en nuestras vidas. Los demonios reconocen inmediatamente el poder de Jesús y se someten a su autoridad. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestro propio reconocimiento de su soberanía. ¿Aceptamos que Cristo tiene poder sobre todas las dimensiones de nuestra existencia? Reconocerlo es el primer paso para experimentar la verdadera libertad. El misterio del libre albedrío humano. A pesar del poder de Jesús y de la liberación que ofrece, el pueblo le pide que se marche. Esto pone en evidencia el misterio del libre albedrío humano. Dios no impone su voluntad, sino que respeta nuestras decisiones. Esta libertad es un don precioso, pero también un reto, porque implica responsabilidad y compromiso. La fe como llave para la transformación interior. Los hombres liberados fueron transformados por la presencia de Jesús, aunque el pueblo reaccionó con rechazo. Este hecho nos recuerda que la fe personal es fundamental para la transformación. No dependemos del reconocimiento o aceptación social para experimentar el cambio que Dios quiere en nosotros. La fe sincera abre las puertas a la gracia y a la sanación profunda. El llamado a ser testigos valientes del amor de Dios. Los hombres sanados, aunque no se nos relata que hablaran, se convirtieron en testigos silenciosos del poder de Dios. Nosotros también estamos llamados a ser testimonios valientes, mostrando con nuestras acciones la presencia transformadora de Cristo. La coherencia de vida es una poderosa predicación que puede tocar corazones cerrados. La riqueza material y el peligro de aferrarnos a ella. La pérdida de los cerdos causa temor en la comunidad, lo que provoca que rechacen a Jesús. Esto nos recuerda que el apego a las riquezas materiales puede impedirnos aceptar el plan de Dios. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la libertad interior y la paz que solo Él puede dar. La paciencia de Dios frente a nuestra resistencia. Jesús acepta la petición del pueblo y se retira, mostrando su paciencia ante la resistencia humana. Dios no se impone ni desiste fácilmente. Su amor constante y paciente está siempre disponible, esperando que abramos nuestro corazón. Esta paciencia es un llamado a perseverar en la búsqueda de su reino. La sanación integral que ofrece Cristo. La liberación de los endemoniados no solo implica la expulsión del mal, sino una sanación integral. Jesús restaura la dignidad, la mente, el cuerpo y el espíritu. Esta sanación total es la que Él quiere ofrecer a cada uno de nosotros. Nos invita a entregarle todas las áreas de nuestra vida para ser transformadas. La manifestación del poder de Cristo sobre el mal. En este pasaje, vemos claramente cómo Jesús ejerce su autoridad absoluta sobre las fuerzas del mal. Los endemoniados, que viven atrapados en el desorden y la destrucción, reconocen inmediatamente quién es Él. Este reconocimiento muestra que incluso las fuerzas más oscuras no pueden resistirse a la luz y al poder divinos.
Jesús no solo libera, sino que también revela quién es el Señor de la vida. La soledad y el sufrimiento de quienes están atrapados en sus demonios. Los endemoniados están aislados, expulsados de la sociedad, viviendo en un estado de locura y peligro. Esto refleja la experiencia de muchas personas que sufren en silencio, cargando con sus propias heridas y dolores. La compasión de Jesús llega precisamente a estos lugares donde nadie más quiere ir, recordándonos que cada vida tiene un valor infinito a sus ojos. El impacto de la liberación personal en la comunidad. Cuando Jesús libera a los endemoniados, no solo transforma sus vidas, sino también la comunidad que los rodea. Sin embargo, la reacción de los vecinos es de miedo y rechazo. Porque la libertad y el cambio a menudo alteran el status quo. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra propia transformación puede ser un desafío para quienes nos rodean, y nos anima a perseverar en el camino del bien. La paradoja de la sanación y el rechazo. Aunque Jesús realiza una obra liberadora, es rechazado por la comunidad. Esta paradoja revela la dificultad humana para aceptar la gracia cuando ésta implica cambios profundos. A veces preferimos mantener nuestras seguridades, incluso si están llenas de sufrimiento. El Evangelio nos desafía a superar estos temores para abrazar la libertad que Cristo ofrece. La importancia de la fe en el proceso de sanación. La sanación que Jesús ofrece requiere apertura y fe. Los endemoniados, aunque aterrorizados, se acercan a Él y son liberados. En nuestras vidas, el primer paso para experimentar la transformación es confiar en su poder y amor. Esta fe nos permite entregarle lo que nos ata y recibir su paz. El respeto de Jesús por la libertad humana. Jesús respeta la decisión de la comunidad que le pide que se retire. Esto nos muestra que Dios no fuerza su presencia, sino que espera nuestro consentimiento. Esta libertad es fundamental en nuestra relación con Él, y nos invita a elegir siempre su amor de manera consciente. La invitación a dejar atrás lo que nos limita. El episodio de los cerdos que se ahogan simboliza el desprendimiento que implica seguir a Jesús. Para recibir su gracia, a veces debemos renunciar a seguridades materiales o a apegos que nos esclavizan. Esta renuncia es un camino hacia la verdadera libertad, y nos invita a confiar en que Dios proveerá lo necesario. El llamado a ser agentes de liberación para otros. Al ser liberados, los endemoniados pueden ahora ser testigos del amor de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a compartir la libertad y la paz que hemos recibido, para que otros también puedan encontrar el camino hacia la vida plena. Nuestra experiencia de sanación es una semilla que puede dar fruto en la comunidad. La centralidad del encuentro con Cristo en la transformación humana. Este pasaje subraya que la verdadera transformación solo es posible en el encuentro personal con Jesús. No basta con los esfuerzos humanos, sino que es necesaria la gracia divina que toca el corazón. La invitación es a buscar siempre este encuentro, que cambia todo. La sanación como camino hacia la integración personal y social. La liberación de los endemoniados no solo les devuelve la salud mental y física, sino que también les reintegra a la sociedad. Este proceso nos recuerda que la sanación integral implica volver a encontrar nuestro lugar en la comunidad, promoviendo la reconciliación y la paz. La presencia de Jesús como punto de inflexión en la vida humana. Cuando Jesús llega a aquel lugar, cambia por completo.
El destino de los endemoniados. Su presencia es un punto de inflexión. Un instante donde lo imposible se vuelve posible. Esto nos hace pensar en cómo la presencia de Cristo en nuestra vida puede transformar incluso las situaciones más oscuras. A veces, la única diferencia entre la desesperanza y la esperanza es simplemente abrir la puerta a su presencia. El reconocimiento inmediato del poder divino por parte de los demonios. Es impactante que los demonios reconozcan de inmediato a Jesús y su autoridad. Esto nos muestra que el mal no tiene poder real frente a la divinidad. Sin embargo, a pesar de esta autoridad manifiesta, el mal sigue buscando provocar miedo y confusión. La enseñanza para nosotros es clara, aunque el mal pueda parecer fuerte. Su poder está definitivamente vencido por Cristo. La importancia del coraje para enfrentar nuestras propias sombras. Los endemoniados representan también esas partes oscuras y caóticas dentro de nosotros. Para ser liberados, tuvieron que enfrentarse al poder de Jesús sin miedo. En nuestra vida espiritual, el primer paso para la sanación es el valor de mirar y reconocer esas sombras internas. Negarlas o esconderlas solo prolonga nuestro sufrimiento. El coraje para abrirnos a la luz de Cristo es fundamental. La libertad como don y tarea que brota de la liberación. La liberación que Jesús ofrece no es solo un alivio momentáneo, sino una invitación a vivir en libertad plena. Esta libertad implica responsabilidad, porque somos llamados a no volver a las cadenas anteriores. El Evangelio nos enseña que ser libres es vivir en obediencia amorosa a Dios, con voluntad renovada y corazón abierto. El rechazo social frente a la novedad de la gracia. Los vecinos piden que Jesús se retire porque tienen miedo. Esto nos revela que el cambio profundo a menudo incomoda a quienes nos rodean. La gracia de Dios puede cuestionar nuestras estructuras sociales, económicas o personales. La reacción del miedo es natural, pero no debe detenernos en el camino de transformación que Dios quiere para nosotros. El desprendimiento de lo material como signo de confianza plena en Dios. La pérdida de los cerdos es el símbolo de que para seguir a Jesús es necesario desapegarse. Nos invita a preguntarnos qué cosas en nuestra vida nos atan y nos impiden experimentar la libertad auténtica. Entregar estas seguridades a Dios es un acto de fe que nos abre a recibir tesoros eternos en lugar de temporales. Jesús, un Salvador que no impone sino invita. Aunque Jesús tiene poder absoluto, Él no impone su presencia cuando se le pide que se retire. Este gesto revela su respeto por la libertad humana. Dios siempre nos invita y espera nuestro sí. Nunca fuerza nuestro corazón. Esta dinámica entre la gracia y la libertad es central en nuestra vida espiritual. El papel del silencio y la contemplación en el proceso de sanación. En el relato no se nos dice que los endemoniados hablen después de ser liberados. A veces, la sanación es un proceso interior profundo que no requiere palabras inmediatas. El silencio contemplativo es una forma poderosa de integrar la transformación. Nos invita a aprender a escuchar y a dejar que Dios actúe en lo profundo de nuestro ser. La invitación a una fe madura que no teme las pérdidas temporales. El pueblo tiene miedo porque pierden algo material. Sin embargo, la fe madura sabe discernir que las pérdidas temporales no se comparan con la ganancia espiritual. El seguimiento a Jesús a menudo implica cruz, renuncia y entrega. Pero estas son semillas para una vida nueva y plena. El testimonio silencioso como forma de evangelización eficaz. La transformación visible de los endemoniados.
Es ya un testimonio poderoso. Muchas veces no necesitamos palabras para dar testimonio de la acción de Dios en nuestras vidas. Nuestra manera de vivir, amar y perdonar es la predicación más elocuente. Este testimonio invita a otros a buscar la fuente de esa paz. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.